y observa al estar revisando unas pelucas generadas a través de pelo natural que tienen estas nodulaciones. Estas nodulaciones simplemente lo que hace Weigel es reportarlas, pero no sabe obviamente quién es el agente causal. Posteriormente, Ravenshorst pensaba que era un alga y la denomina Pleurotus weigeli en honor a Weigel por la descripción de la patología, y ya posteriormente Euler la reclasifica como Sclerotum weigeli. Pasa un buen rato hasta 1902 cuando Boulain propone el nombre de Trichosporum weigeli, el cual permanece hasta la actualidad como un único género. Sin embargo, como les comentaba, han ido aumentando las diferentes especies que se han relacionado con Trichosporum. De tal manera que Trichosporum weigeli también tuvo su sinónimo como Trichosporum cutaneum, debido a que solamente se encontraba en estos casos, sobre todo la mayoría de ellos presentes en el área de Sudamérica, que sería Colombia y Brasil. La distribución geográfica ha crecido en el continente americano, que es donde principalmente se reporta, para ubicarse en Centro y Sudamérica, pero con esto de la movilidad geográfica que puede ocurrir en cuestión de horas, pues la patología la podemos encontrar en cualquier parte del continente, o incluso pueden reportarse casos en Europa, en Asia, pero siempre obviamente cuando se hace el estudio clínico, se encuentra que estas personas provienen de zonas endémicas de piedra. La forma de entrada es un contacto directo y, como les decía, se requiere un traumatismo. Es una enfermedad que se relaciona mucho con las actividades agrícolas, donde las personas, mujeres u hombres, cargan cosas en la cabeza. Se apoyan de la cabeza para cargar diferentes tipos de canastos o algún otro material, y ese hecho traumatiza el pelo. Trichosporum vive en la tierra, en los detritus vegetales. Entonces, si el elemento que traumatizó a su vez traía la presencia de esporas, esto hace que, bueno, pues se genere entonces la patología. Básicamente, dentro de este crecimiento, solamente tiene capacidad Trichosporum de crecer en la superficie. Es una patología que se denomina ectotrix, que crece sobre el pelo. No puede crecer en la médula del pelo. Cuando crecen en la médula del pelo se llaman endotrix. Pero bueno, este ectotrix se ha visto que no tiene influencia por el sexo, pero ocurre sobre todo en la época de más cuestión laboral, que es de 18 a 35 años, referido esto al campo. Hay una cita de Stenderup en Dinamarca en el 86, que hizo un reporte de casos de piedra, 45 casos de pelo escrotal y perianal, y esto lo relacionó directamente a individuos que tenían VIH positivo. Este fue un reporte muy amplio que se hizo y realmente no se han repetido otros reportes, digamos que corroborando esta cita. Y si ustedes se fijan, esto ocurrió en Dinamarca, cuando técnicamente la enfermedad es más del continente americano. Pero bueno, pues se los pongo aquí precisamente por la relación que se ha tenido de la presencia de micosis en casos de inmunosupresión. Se dice que básicamente las micosis ocurren en individuos inmunodeprimidos, o por lo menos eso fue durante mucho tiempo la idea general de una infección micótica. Ahora ya sabemos que no necesariamente son individuos inmunodeprimidos los que pueden adquirir las micosis. Todo depende de la vía de entrada. Por ejemplo, el aumento en las infecciones ha aumentado en relación al tiempo de estancia de individuos en hospitales o en zonas de
de revisión médica, ya que se ha visto que estas áreas normalmente aumentan la proporción de contaminación en los individuos que, bueno, al estar ahí presentes, pueden adquirir la enfermedad por contacto con instrumentos o por lo que se llama iatrogenia, que es el médico, sin darse cuenta, está introduciendo en el paciente al hacer uso de cánulas o, por ejemplo, en el caso de la revisión para el Papa Nicolau, utilizando el pato, que al final de cuentas está infectado y contaminan al paciente que están haciendo la revisión. Y bueno, se ha sumado precisamente todos estos instrumentos como fuente de contagio de varias infecciones micóticas. En el caso de la taxonomía, viene de la familia de los basidiomicetos, y a nosotros lo único que nos interesa básicamente no es tanto ni la clase ni la subclase, porque nos vamos directamente al género especie, es Trichosporum. Trichosporum, como les comentaba, ha crecido mucho en cuanto a la diferenciación de especies. Esto se debe a la biología molecular, sobre todo a la técnica de RFLP. Y en este caso, bueno, una de las varias especies que se mencionan aquí son realmente de importancia general en cuanto a que pueden generar infecciones sistémicas muy importantes. Sin embargo, la que estamos refiriendo nosotros, que es Cutaneum, que también el sinónimo en algunos libros ya viejitos dice que se llama Weigeli, se refiere únicamente a la generación de piedra. En las demás que tenemos mencionadas, Asahi, que es una de las más importantes, Inkin o Girovesi. Girovesi, por ejemplo, aquí viene a ser una misma especie como en el caso de Pneumocystis. Hay Pneumocystis girovesi y hay Trichosporum girovesi, en honor al mismo investigador. Y todas estas, bueno, se han ido descubriendo conforme ha ido avanzando la identificación molecular. Y a final de cuentas ahora tenemos básicamente la enfermedad de tricosporonosis. Bueno, la patogenia es la infección, se va a ir visualizando conforme crece el pelo. Los nódulos pueden incluso observarse a simple vista y el crecimiento de estos nódulos pues puede variar entre 1 a 3 milímetros, que ya son visibles para el ojo humano. Y el tricosporum, bueno, se desarrolla únicamente en la célula cuticular y no tiene capacidad de invasión. Ni tampoco lo vamos a encontrar en los folículos pilosos, que es el origen del pelo. Y básicamente es un organismo totalmente aerobio. En general, todos los hongos son aerobios, pero hay algunos de ellos que tienen capacidad de crecer a muy bajas concentraciones de oxígeno. Ahí tenemos el caso de histoplasma o de Cryptococcus, básicamente, o de paracoccidioides, que pueden vivir dentro de la célula a expensas de pequeñas cantidades de oxígeno. Las esporas que crecen de la reproducción de este hongo generalmente secretan un polisacárido que funciona como aglutinante. Pero este polisacárido adquiere la consistencia de una goma, como de un chicle, pero no adhesivo. De tal manera que si ustedes con la mano presionan el nódulo, este nódulo se hunde, se puede, digamos, transformar, aun cuando vuelve a regresar a su forma natural. Esta es una consideración muy importante para diferenciarlo con la piedra negra. La piedra blanca primero es blanca porque es un hongo hialino. Trichosporum es un hongo que no tiene color. Y la otra, la sensación de blandura que da la secreción de un polisacárido. En este caso, bueno, lo más importante es la piedra capitis, que bueno, capitis se refiere a la cabeza. Y en algunos casos se ha considerado la posible transmisión no solamente de individuo a individuo, que esta transmisión no es común, no es la más importante forma de adquirir la enfermedad, sino más bien es el traumatismo y contacto con el medio ambiente. Y la otra que se ha citado, que era el
el estudio este de Dinamarca, que hicieron la investigación a partir de vello genital, que es a partir de relaciones sexuales que se considera que también exista el traumatismo y la contaminación con las esporas del hongo. Obviamente aquí se refiere mucho a una carencia de aseo, ¿no? En donde, bueno, las partes involucradas, bueno, pues obviamente tienen presencia del Trichosporum y por eso se da la invasión en el pelo o en el vello en este caso. Los pelos que se afectan generalmente son, principalmente es cabeza. Se ha visto también en axilas por esta también forma de cargar cosas por debajo del brazo, lo que sería el pubis y el contacto con la barba, y de manera excepcional en cejas y pestañas. Aunque bueno, se ha reportado, pero no es lo más común que pueda ser. El tamaño del nódulo de 1 a 3 milímetros, color blanquecino, y básicamente para poderlo observar y describir, lo que hacemos es en la toma de muestra proceder a la depilación. Depilamos el pelo y tal cual lo ponemos en el portaobjetos y podemos utilizar una herramienta que es muy importante para la observación de tejido queratinizado. Todos los tegumentos están constituidos por epitelio estratificado queratinizado. O sea que tiene, las últimas capas son células muertas con una gran concentración de queratina. Y esta queratina muchas veces impide la observación de las estructuras micóticas. Entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros? Utilizamos la técnica tradicional de KOH. El hidróxido de potasio es un aclarante de la queratina y me permite la observación de las estructuras micóticas a través de esos queratinocitos. Aquí tenemos ya una muestra. Esta imagen la pueden observar del libro del doctor Alejandro Bonifaz y bueno, básicamente son de estos casos muy excepcionales donde hay una gran cantidad de piedra blanca y podemos ver el pelo parasitado por gran cantidad de nódulos blanquecinos. No necesariamente esta es la presentación cotidiana, pero sí es la más demostrativa del crecimiento de la piedra blanca, ¿no? La piedra blanca va a crecer en pelo traumatizado, por eso es que puede haber infección en uno y en varios otros no. De tal manera que, bueno, algunos dicen que tiene una presentación asimétrica. Y dentro de esta presentación asimétrica, bueno, aquí vemos realmente la presencia de 3 nódulos, después se salta uno, después un espacio muy largo. Los crecimientos de los nódulos pueden ser unilateral o bilateral cuando ya está abarcando todo el pelo, todo el diámetro del pelo, pues ahí es bilateral. Y aquí vemos, bueno, varios tamaños de crecimiento de las nodulaciones. Estos son los casos excepcionales, o sea, si todos llegaran así, no había problema porque el diagnóstico, en el caso de la piedra, es visual. Si el médico observa el crecimiento nodular y después lo ratifica en microscopio, el diagnóstico es definitivo. Pero muchas veces no se tienen estos crecimientos tan abundantes. Aquí ya estamos en presencia de KOH, en donde estamos viendo precisamente la formación de los nódulos. Y estos nódulos, bueno, este crecimiento de ancho en el centro y más angosto en los extremos se le llama fusiforme. Entonces aquí tenemos un pelo parasitado, o sea, multiparasitado. Y aquí tenemos uno que, bueno, es una muy buena fotografía del mismo autor, donde estamos viendo incluso la observación de la gran cantidad de esporas que están aglutinadas por el polisacárido y son las que hacen que permanezcan pegadas al crecimiento y a la multiplicación del hongo. En todos estos casos, como podemos ver, solo está en la superficie del hongo. Como les mencionaba en el diagnóstico de laboratorio, bueno, vamos a depilar ese pelo
lo vamos a transportar si fuera necesario. Recordemos todas las muestras que vienen de superficies a partir de depilación o raspado, tienen que ser transportadas en papel. Generalmente la recomendación es que sea un papel oscuro, ¿sí? Cartoncillo negro sería la recomendación, ya que esto me permite ver la descamación. Y el poder observar la descamación me facilita la toma de muestra para posteriormente depositar en un agar la muestra que he colectado. Cuando se hace esta toma de muestra, bueno, generalmente vamos a poder tomar no solamente el pelo, podemos hacer una descamación o un raspado. Y ahí en el raspado, pues recordemos que en general ya no se recomienda hacer los raspados de piel con bisturí. No porque no sea efectivo, es súper efectivo, ¿no? El problema es que visualmente para el paciente resulta traumático, o sea, le genera miedo. Entonces, el bisel del portaobjetos hace el mismo trabajo que la navaja del bisturí y por lo tanto se recomienda más hacer un raspado con el bisturí, exceptuando cuando son los raspados en el caso de onicomicosis, cuando son de uñas, porque ahí normalmente la dureza de la uña impide que el porta facilite la toma de muestra e incluso en algunas situaciones, ya lo veremos en dermatofitos, se llega a utilizar algunas máquinas de tipo esmeril que liman la uña y generan el polvo suficiente para hacer la toma de muestra y posteriormente la identificación. Algunos autores dicen que en estos raspados que se llegan a tomar se puede incluso observar la presencia de algunas estructuras de reproducción, lo cual no necesariamente sucede y no es frecuente. Entonces, más bien lo que observamos son los nódulos y lo que corroboramos es la dureza de los nódulos. El color y la dureza son determinantes para el diagnóstico de piedra blanca. Pero como les comentaba, cuando se usa el KOH, aquí lo importante es que dice KOH al 20%. En bacteriología usamos muy comúnmente el KOH al 10%, que lo utilizamos para la filamentación de las gram negativas. En el caso de micología, como lo queremos para aclaramiento, dependiendo la cantidad de queratina, es la concentración del KOH. De manera cotidiana o rutinaria, el KOH que se usa en el laboratorio es 20%. Pero si ustedes recibieran muestras de, en este caso sería de animales, que tuvieran un grado de queratinización muy alta, que pueden ser, por ejemplo, muestras de elefante, de cocodrilo o de algunas otras especies cuya queratina es muy, muy fuerte, entonces ahí lo que se utiliza son KOHs incluso hasta del 40%. Entonces todo depende, porque yo le diría, bueno, nada más van a recibir de humanos y la historia es que no. O sea, nadie sabe si en un momento dado van a recibir muestras de animales, ¿no? Y en este caso, bueno, si llegaran a recibir muestras de este tipo de animales cuya cubierta es hiperqueratinizada, pues hay que aumentar la concentración del hidróxido de potasio, incluso llevándola al 40%, ¿no? Y en la observación, algunos mencionan que incluso podrían observarse artroconidias y blastroconidias. Y esto nos recuerda que estas dos son estructuras de reproducción asexual. Normalmente, en el caso de micosis superficiales, no se observa de manera cotidiana estructuras de reproducción. Estas generalmente tienen que ser estimuladas en el laboratorio, ¿sí? Pero como esta enfermedad se diagnostica con la presencia del nódulo, generalmente no llegamos ni al cultivo, ni obviamente a la germinación. Entonces nos detenemos ahí. Claro que esto es pensando en piedra, pero cuando ya hablamos de daños a folículos, a epidermis o tejido profundo, pues en este caso pues ya estamos hablando de que ese tricosporum
¿sí? Lo tenemos que entonces nosotros caracterizar. Y ahí es donde ya tenemos que hacer el cultivo de laboratorio y generar las estructuras de reproducción y la serie de pruebas que sean necesarias para saber qué tipo de especie es este Trichosporum. Aquí, por ejemplo, Trichosporum inkin desarrolló de 4 a 6 días en Saburo a temperatura que le llamamos temperatura de laboratorio, lo cual siempre es un poco cuestionable porque depende en dónde esté ubicado geográficamente el laboratorio. Hay temperaturas del laboratorio que están a 4 grados centígrados, a 10 grados centígrados. Entonces, normalmente lo que se recomienda si van a hacer micología es que hay que tener 2 estufas de cultivo. Una que esté a 25 grados y otra que esté a 37 grados. ¿Sí? Y en este caso, bueno, los Trichosporum crecen bien porque son hongos filamentosos, crecen bien a 25 grados. Ya si en una manera específica van a cultivar algún tipo de hongo ya de manera rutinaria, pues hay hongos con temperaturas muy específicas de crecimiento. Por ejemplo, Trichosporum tiene 28. Podemos cultivar, por ejemplo, Cryptococcus a 45 grados o podemos cultivar Cándida, algunas especies de Cándida a 42 grados. Entonces, todo depende si ya van a hacer el cultivo de una género especie en particular, pues ya ponen la estufa a esa temperatura. Si no, si es un diagnóstico rutinario, es 25 grados una y la otra es a 37 grados. Y bueno, básicamente dentro de esto, las estructuras coloniales que se van a desarrollar de manera filamentosa tienen la característica también de ser dimórficas. Entonces, en algunos casos, si ustedes suben la temperatura, pueden poder observar el desarrollo de colonias levaduriformes, que van a ser en este caso húmedas, limitadas y que tienen la forma que se dice que parecen un cerebro, ¿no? Serán cerebriformes. Esto es porque parece que crecieran como teniendo hemisferios. Una característica muy importante es que Trichosporum no crece en micocel porque es inhibido por la cicloheximida y eso hay que tener en cuenta. Muchos hongos superficiales para exclusivamente tegumentarias o secundariamente tegumentarias, generalmente se utiliza la ciclohexamida porque es un inhibidor de hongos ambientales, ya que muchas de estas muestras vienen contaminadas con tierra, porque son enfermedades relacionadas directamente a hábitat del campo. Entonces, en este grado de contaminación, pues pueden venir hongos ambientales, dentro de ellos el amplio género de Penicillium o una gran cantidad de Zygomycetos, que son en este caso ejemplos como Rhizopus, ¿no? Y estos son inhibidos, por ejemplo, Penicillium o algunos Aspergillus, algunos Rhizopus, son inhibidos por la ciclohexamida y esto nos evita la contaminación debido a que estos hongos contaminantes son de rápido crecimiento y normalmente el hongo patógeno es de lento crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos Trichosporum inkin, crece en 6 días. Bueno, cualquiera de los contaminantes en 48 horas ya llenó la caja. Por lo tanto, cuando quieran recuperar al hongo infectante ya no van a poder, ¿no? Una caja de cultivo que se llena por un contaminante y cuyo crecimiento toca la tapa, esa caja ya no debe ser abierta. Porque al momento ustedes de abrir la caja van a hacer una diseminación impresionante de esporas en toda su área de laboratorio. Y les va a salir más caro la limpieza y la desinfección que haber mantenido la caja cerrada. Esa es una razón por las cuales en algunos de los casos se recomienda siempre no desechar la muestra clínica. Porque si crece tan rápido, pues todavía podemos volver a recurrir a la muestra clínica y volver a hacer el aislamiento y tener la precaución de que no nos gane el hongo contaminante. Bueno, en este caso, el medio de cultivo que tiene micocel
y que se vende en el mercado se llama Mycobiotic. Y algunos laboratorios lo compran, ¿no? No es un medio que compre todo mundo, pero algunas gentes lo pueden comprar y algunas gentes lo pueden preparar porque la cicloheximida se vende por separado y se la pueden agregar ustedes a su SDA. Entonces, si sospechan de Trichosporum, no pueden usar cicloheximida. Va a inhibir y ya iremos viendo en el transcurso de las enfermedades cómo hay enfermedades muy importantes como por ejemplo la criptococosis, como por ejemplo la candidosis, donde hay especies de estos géneros que no crecen en presencia de cicloheximida. Y entonces pues tienen que evitar el uso en estos casos y por eso muchas veces se recomienda en el diagnóstico utilizar medio sin y medio con. Claro que esto aumenta el costo del diagnóstico y por eso muchas veces no se llega a hacer. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Otra condición son las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas no es una herramienta común en la micología. Realmente sería una herramienta poco común. Y dentro de estas pruebas bioquímicas básicamente se centran en dos actividades, en la asimilación y la fermentación de carbohidratos. Cuando una serie de pruebas se dedican a la asimilación, se le llama auxonogramas. Entonces, les pueden decir tiene auxonograma positivo y si es fermentación se le llama simograma positivo. Por ejemplo, Trichosporum es auxonograma positivo, simograma negativo. No es una hongo no fermentador, ¿sí? No va a generar la fermentación y básicamente es una herramienta que se utiliza sobre todo para levaduras. Las pruebas de asimilación y fermentación se utilizan mucho para cándida y para Cryptococcus. Pero, por ejemplo, Cryptococcus es simograma negativo, auxonograma positivo. En cambio, cándida es auxonograma positivo, simograma positivo. Entonces, así es como vamos diferenciando. Algunos han hecho una prueba que es la utilización del nitrato de potasio para Trichosporum, pero ya en la actualidad, básicamente estas pruebas están totalmente sustituidas por pruebas moleculares, debido a que esta gran variedad de especies que han ido identificándose en Trichosporum requieren ya una identificación molecular. Y en este caso de la identificación molecular, bueno, pues ya aumenta obviamente la precisión para la identificación de la especie y pues básicamente los laboratorios de investigación, no tanto los laboratorios de diagnóstico, son los que están enfocándose precisamente a identificar las especies de Trichosporum. Y bueno, para ver más o menos la identificación macroscópica y microscópica, esta es una tabla también tomada del doctor Bonifaz, donde nos habla de la especie, la forma macroscópica en el SDA y la microscópica. Y básicamente, bueno, nos trata de señalar los tipos de crecimiento para Asahi, Asteroides, Cutaneum, Inkin, Mucoides y Ovoides, que son de las que se han considerado, bueno, más comunes en nuestro medio y que son las que se han tratado de caracterizar de una manera más cotidiana. Y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, en Asahi es el crecimiento, son colonias grandes, secas, blancas, grumosas, toda una serie de conceptos coloniales que la única manera de irlos aprendiendo es ir creciendo a cada una de estas especies, ¿no? Y básicamente eso es algo que no hacemos muy comúnmente porque no tenemos todo el arsenal de las especies que se han ido identificando molecularmente. En general, por ejemplo, como es pensando solamente en la piedra no se recomienda el aislamiento. Es una patología clásica donde el agente causal es único. Por eso no llegamos a todo este crecimiento. Ahora, si ustedes ven que la patología de piedra está presente, pero además hay una patología relacionada en piel, en folículos,
pues entonces sí hay que ponerse a pensar en el cultivo y en la observación de estructuras de reproducción. Y como ven aquí, lo que estamos viendo básicamente es la presencia de blastoconidios y artroconidios. Blastoconidios, donde, bueno, finalmente se van ubicando diferentes características de estos blastoconidios en cuanto a que hay solo la presencia o hay una gran cantidad de blastoconidios, dependiendo, por ejemplo, Cutaneum, que es el clásico de la piedra, y que, bueno, básicamente son estructuras que clásicamente van relacionadas, en este caso, tanto el blastoconidio como el artroconidio, a la forma filamentosa, y que es una forma clásica que se presenta Trichosporum, ya que las blastoconidias o blastoconidios nosotros los ubicamos preferentemente o clásicamente en la forma de la gemación de una levadura. Ese es el clásico blastoconidio, pero bueno, los filamentosos también pueden formar estructuras ovales semejantes a las yemas que forman las levaduras, pero en el filamento. Y esto es lo que tenemos en esta imagen que lo veíamos en estructuras. Básicamente la forma de las artroconidias, y esta es la blastoconidia, ¿no? Son propiedades que tienen algunos hongos de tener más de una forma de reproducción, lo cual garantiza pues la sobrevivencia de la especie evolutivamente, ¿no? Y bueno, Trichosporum se ha encontrado que ha sido una especie que evolutivamente ha sido reconocida desde hace cientos de años. De tal manera que ahora se empiezan a encontrar a estos Trichosporum ya con las nuevas especies en lugares donde incluso no ha habido nunca incursión humana. Básicamente son lugares aislados, y esos lugares aislados se han utilizado mucho para identificar la evolución de algunos hongos. Uno de esos hongos son los Trichosporum, y otros hongos han sido, por ejemplo, algunas especies de cándida, entre ellos la cándida que está de moda en la actualidad, que es Cándida auris. Y aquí tenemos esta es la forma denominada cerebriforme, que algunos dicen que parece una especie de concha de vainilla. Bueno, pues aquí tenemos todo lo que refiere a este gran tamaño de la colonia en el caso de Cutaneum, pero si vemos otras especies de Trichosporum, tenemos a Inkin, y Inkin no tiene nada de cerebriforme, ¿no? Pareciera una acumulación de arroz. Y básicamente eso es algo que debemos ir pues aprendiendo conforme vamos cultivando cada una de estas diferentes especies, ¿no? Pero bueno, esto nos ayuda a que no necesariamente la forma de la colonia nos va a llevar a la identificación del género. Y aquí entre Cutaneum y Inkin hay la gran diferencia en la forma colonial. En el caso de piedra, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues como dice el dicho, muerto el perro, acabado la rabia, quitado el pelo, acabada la infección, ¿no? Aquí el problema es que cuando la diseminación es muy avanzada, muy extensa, y son varios los pelos, generalmente pues la opción es rasurar la cabellera, y con esto pues obviamente se quita la infección, ¿no? El problema es cuando esa cabellera, en este caso de las áreas rurales, pertenece a una mujer. No es tan común o no es como una cosa habitual ver mujeres con o sin cabellera, ¿no? Entonces normalmente ellas más bien esperan a que en la práctica cotidiana se le quiten los pelos infectados, ¿no? Pero cuando llegan a ser muchos, pues hay algunos tratamientos tópicos que se pueden utilizar, y en este caso, bueno, es el bicloruro de mercurio al 1%, o soluciones yodadas al 1%, o ácido salicílico al 30%, que son, recuerden ustedes que estos son antisépticos. Son antisépticos y tienen cierto éxito siempre y cuando no haya mucha invasividad
de pelos. Si hay mucha, ya no tienen éxito, ¿no? Y el otro, que es un recurso que se tiene en el área urbana, que es la utilizar shampoos con imidazoles. Básicamente tenemos shampoo con miconazol o shampoo con ketoconazol. Y ahí lo único que se solicita es que el paciente se bañe normalmente y después el último enjuague lo haga con este shampoo de imidazol, lo deje actuar por lo menos 5 minutos y haga un enjuague muy rápido, de tal manera que deje cierta permanencia del antimicótico, y esto lo debe hacer pues por lo menos 30 días. Y bueno, obviamente valorar si es exitoso el tratamiento. Entonces, el tratamiento básicamente es muy simple, ¿no? El problema es cuando el paciente no quiere rasurarse la zona afectada, y entonces ahí, pues bueno, hay que tratar de recurrir a tratamientos con antimicóticos. Y bueno, aquí para no dejar a un lado esta nueva patología que está siendo muy extendida, pues tenemos la tricosporonosis, finalmente causada por estos géneros de Trichosporum, pero sobre todo generando una profunda importancia la aparición de Asagi y mucoides, que pueden generar incluso infecciones profundas y sistémicas. Estos padecimientos que se han clasificado dentro de un grupo de hialoifomicosis, recordando que los hialoifomicetos son aquellos hongos que no tienen color, que se denominan hialinos y que generalmente se han visto en pacientes inmunodeprimidos del tipo neutropénicos, trasplantados, con presencia de virus de VIH o con tratamiento de corticosteroides. Dentro de esto, bueno, pues han surgido varias patologías que se mencionan referentes a estos hongos, y en este caso son, bueno, las infecciones sistémicas, básicamente cutáneo, como muy centrado como asteroides, como en el caso de la piedra blanca, capitis, pero por ejemplo INCI se ha encontrado bien piedra blanca cruris, que seguramente este era el tipo de piedra que encontraron allá en Dinamarca. Los Trichosporum mucoides en infecciones sistémicas, ovoides, filamenta, capitis y la otra cruris. La cruris se refiere al área básicamente inguinal, que ya abarca, digamos, la zona, en el caso del hombre, escrotal, y en el caso de la mujer, vaginal. Y Louberi, que está en infecciones diseminadas y se ha encontrado mucho circulando en sangre con diferentes eventos de fungemias, igual que dermatis. Entonces son algunas de las ubicaciones de estas nuevas especies que debemos tener en cuenta y no debemos descartar si nos llegan muestras de otras zonas y encontramos precisamente el desarrollo de hongos filamentosos con artroconidias y con blastoconidias, y esto obviamente, pues bueno, tenemos que tenerlo en el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos algunas de las patologías, el intértrigo submamario por Trichosporum ovoides. Recuerden nada más, o bueno, tengan de conocimiento, el intértrigo se refiere a aquellas zonas, crecimiento de alguna infección en estas zonas del cuerpo donde hay dobleces de la piel, ¿sí? Entonces puedo tener intértrigo en el caso de la parte baja del seno, o puedo tener intértrigo en los dobleces entre los dedos de los pies, en los dedos de la mano, o puedo tener intértrigo entre los dobleces de la axila, solo para que ubiquen el concepto, ¿no? Básicamente. Aquí tenemos cutáneo, pero ya como una presentación distinta a la clásica de piedra, donde la vemos como un daño interdigital, y ahí vemos el crecimiento de Trichosporum cutaneum, o incluso, por ejemplo, se ha reportado en casos neumónicos, como es en el caso de Trichosporum asagi, que básicamente lo que están viendo aquí es una nodulación, donde ya no hay entrada de oxígeno, ya no hay aire, por eso es que se ve esta zona blanquecina, y bueno, básicamente el diagnóstico se identificó que aquí era Trichosporum asagi, y aquí vemos un corte de tomografía axial
donde estamos viendo precisamente todos los crecimientos que está teniendo Asahi dentro del pulmón. Este era un individuo VIH positivo, ¿no? Y bueno, pasando a la diferencia entre piedra blanca y piedra negra, la piedra blanca, básicamente hablamos de cutáneo, aunque ya vimos que hay otras especies que pueden causar la piedra, y que esta piedra puede ser en la cabeza o puede ser en el área crural, o tenemos la piedra negra, que esta es causada por un hongo que se llama Piedrae horta. Y este Piedrae horta primero es un organismo que es negro, o sea, es un organismo fuliginoso, o que también nosotros conocemos como demateáceo, o que también le llamamos melánico, porque es un hongo que va de una tonalidad de gris a negro, y que, aparte de otras cuestiones, es un ascomiceto. El anterior quedamos que era un basidiomiceto, y este es un ascomiceto, o sea, las diferencias en cuanto a la familia son distintas, y los crecimientos y comportamientos son diferentes. Entonces, ¿qué es la piedra negra? La piedra negra esta es una micosis superficial que en este caso es causada por un ascosporado. Y aquí es donde tenemos esta característica que no tenemos que olvidar. La mayoría de las patologías humanas son causadas por miembros del género Ascomiceto. Y este es uno de esos. O sea, es más fácil decir más bien quiénes no son del género Ascomiceto, y uno de los que tenemos es Trichosporum, ¿no? Pero bueno, esta infección causada por piedra horte, ahorita vamos a ver quién era horte, es una infección crónica igual, no genera síntomas. Curiosamente, las piedras, aunque tienen esas nodulaciones, no generan prurito, no generan comezón en el paciente. Y en este caso, bueno, generan nódulos duros y que generalmente están cercanos al cuero cabelludo. Más bien están en el pelo, cercanos al cuero cabelludo, pero no crecen básicamente en el nódulo del pelo, donde se surge la grasa, que ahorita luego vamos a ver por qué es tan importante la grasa del folículo piloso. Horta, un brasileño, igual que Weigel, pero bueno, muchos años después, porque Weigel fue en 1865, en 1912 Horta estudia otra colección de pelucas, ¿no? Nadie me ha sabido decir qué hacían Weigel y Horta describiendo pelucas, pero bueno, lo importante es que a ellos se les adjudica la descripción, pero en este caso Horta dice, bueno, es que yo lo que veo son nódulos de otro color, con otra consistencia. Sin embargo, tampoco sabía que el agente causal era un hongo, y obviamente pues no lo clasificó, ¿no? Hasta el año posterior, 1913, Brum clasifica el hongo de la piedra negra en Trichosporum horte, pensando que era de la misma género de Trichosporum cutáneo. Y en este caso, bueno, se tardó unos añitos. En Fonseca y Leao demuestran que Trichosporum tiene una fase sexual y que la fase sexual genera ascosporas. Ahí ya no coincidía con lo que se había descrito para Trichosporum cutáneo, y entonces Fonseca y Leao le ponen el nuevo nombre, que es Piedrae, por este concepto de la piedra, porque sabían que era un nódulo duro, y le ponen en honor a Horta la especie Horte. En general, la distribución geográfica de la piedra sí es una distribución más mundial. Sí, si se fijan, o si recuerdan, cuando hablábamos de piedra blanca, hablábamos más de América que de otros lados, y aquí sí hablamos de África, de Medio Oriente, ¿sí? Donde, bueno, se han encontrado casos, y sobre todo de Centro y Sudamérica, en el caso del continente americano, donde mayor cantidad de presencia de piedras se han reportado. En este caso, bueno, y tanto en piedra blanca como en piedra negra, la humedad y la falta de aseo se consideran factores predisponentes. Igual que la otra piedra blanca, no hay influencia de sexo,
y generalmente está entre los 18 y 35 años, aun cuando sí se ha observado en algunos niños la presencia de piedra negra. Es un ascomiceto, básicamente del orden Miriangiales, y el género es Piedrae orte. Y aquí les vuelvo a comentar, yo no les voy a preguntar nunca ni subdivisiones, ni clases, ni subclases, ni orden. Lo único que sería a qué familia, que es un ascomiceto, y género y especie correspondiente. Y en eso sí es muy importante. Deben escribir correctamente el nombre del microorganismo. Y luego me dicen, pero ¿por qué? Pues porque si no lo escriben correcto, no es él. Es como si ustedes tienen un nombre y alguien les cambia alguna letra de su nombre, entonces ya no son ustedes. Bueno, lo mismo en los microorganismos. Si le cambian ustedes una letra, invierten el orden de las letras, pues ya no es él. Entonces hay que tener correctos los nombres de los microorganismos. La patología es muy similar, o sea, se requiere un traumatismo que permita la entrada y parasitismo del hongo. Piedrae orta se desarrolla en la célula cuticular, nunca va a invadir la médula, es igual que la piedra blanca. Tampoco se ve invadiendo folículos pilosos, ni tampoco se ve invadiendo la piel. El nódulo en este caso, bueno, la importancia es que secreta un cemento mucilaginoso que se denomina mucina. Y este cemento mucilaginoso, mucina, tiene la característica de que cuando se secreta es líquido, pero cuando se deshidrata se vuelve sólido y se vuelve una estructura muy dura. Y eso es lo que le hace la diferencia entre la piedra blanca y la piedra negra, aparte del color, que el nódulo de piedra blanca es blando y el nódulo de piedra negra es duro. Y eso lo podemos ver cuando ponemos la muestra en un portaobjetos. Lo más habitual es que se ubique en el cuero cabelludo, en la barba, y muy esporádicamente se reporta en axilas y vello púbico. Los nódulos, el color que tienen va de un color pardo a grisáceo a negruzco. Es una consistencia dura y algunos dicen que cuando ustedes colocan el pelo entre un porta y un cubre y desplazan el porta y el cubre, se oye el ruido de siseo, o sea, de raspado de una arenita, como si hubieran puesto arena entre los dos cristales y movilizaran los cristales, se oiría el siseo o el raspado de las arenitas. Bueno, en este caso se dice que pones el pelo y se oye cómo se está raspando el cristal con la dureza de este nódulo. Los nódulos pueden ser únicos o múltiples, o sea, puede haber uno o varios por cada pelo, pero en general necesita haber estado traumatizado. Entonces, hay pelos sanos y pelos infectados. Y una característica muy importante de las piedras es que no generan fluorescencia, a pesar de ser uno un basidiomiceto y el otro un ascomiceto. Ninguno de los dos generan fluorescencia con la lámpara de Wood. La lámpara de Wood es una lámpara que genera luz ultravioleta y eso estimula a producirse la fluorescencia. Bueno, hay hongos que al ser estimulados con UV producen fluorescencia. Dentro de ellos está Malassezia y algunos dermatofitos, sobre todo del género Microsporum, que generan fluorescencia. Entonces, algunos médicos utilizaron la técnica de la lámpara de Wood para hacer la diferenciación entre algunas agentes causales de hongo, de micosis, perdón. Algunos hongos causales de micosis. El diagnóstico va a ser igual. Vamos a utilizar un medio aclarante de la queratina. Y bueno, obviamente la sensación de presión ya nos dice algo sobre el diagnóstico presuntivo de que es una piedra y que es Piedrae orte el agente causal. Si fuese el caso y lo requirieran, bueno, pues pueden hacer el cultivo. Recuerden que el medio tradicional de cultivo de hongos es
agar dextrosa saburó. Siempre es dextrosa saburó, porque también hay agar maltosa saburó. Entonces recuerden, siempre es dextrosa saburó porque los hongos internalizan fácilmente los monosacáridos. Y si quieren utilizar un disacárido, requieren liberar una enzima, que en este caso, bueno, puede ser una maltasa, y romper a la maltosa en 2 glucosas o algún otro disacárido en sus azúcares o monosacáridos correspondientes y entonces poderlos internalizar, ¿no? Si se llega a crecer en saburó, las colonias son negro-verdosas y en ocasiones presentan un micelio aéreo que parecería un terciopelo. Por eso le llaman aterciopeladas. Algunos tratan de demostrar que es un hongo que tiene una forma sexual y en este caso para comprobar que genera ascosporas se utiliza el medio de agar jugo B8, que es el que le llaman de 8 verduras. Es un jugo que se vende en los centros comerciales, nada más compran el jugo y lo único que le van a agregar ustedes es agar. Y entonces ya hacen un medio de agar B8. Básicamente el problema de esto es que el desarrollo de ascosporas puede tardar más de 10 días, 10 a 15 días, lo cual en un diagnóstico esperado para una piedra es demasiado. Por eso es que normalmente esto de hacer la generación de formas sexuales se utiliza solamente por cuestiones de investigación, no en cuestiones de diagnóstico, ¿no? En cuestiones de diagnóstico es muy raro buscar estructuras sexuales. En cuestiones de investigación es posible, es factible querer buscar formas de reproducción sexual. Y aquí tenemos, bueno, una imagen de la piedra negra. También se considera que es un crecimiento fusiforme, aunque en algunos casos se han visto que hay crecimientos amorfos, donde solamente crece de un solo lado del pelo y bueno, esto genera un crecimiento que algunos le han denominado arriñonado, o sea, en forma de riñón y que finalmente, bueno, pues son características particulares del crecimiento de Piedrahía orte. Aquí tenemos el que les mencionaba, que da la apariencia como de un riñón, solamente está creciendo de un solo lado del pelo, pero lo más común es tener este crecimiento fusiforme. Y si ya hicieran esto del jugo de 8 verduras, bueno, pues lo que están viendo aquí es una bolsa, un asca, y ya sabemos que las ascas son las bolsas de las ascosporas, donde está contenida la estructura de reproducción sexual de los ascomicetos. Y entonces esto es lo que podemos buscar y desarrollar en el laboratorio, pero generalmente, como les vuelvo a comentar, estas son cuestiones de investigación, no se utilizan en el diagnóstico rutinario. Aquí está la forma negruzca aterciopelada que puede crecer Piedrahía orta, si crece en placas, si crece en tubo. Es la manera en que podemos verla desarrollar. Esta es una colonia ya de varias semanas de crecimiento. Las colonias, cuando tienen allá tener varios días de crecimiento, ocurre esto que se llama nido de pájaro. El nido de pájaro es una contracción hacia el centro de la colonia. Entonces la colonia crece extendida y de repente se contrae hacia el centro y sobresale a la superficie, generando formas que algunos dicen que parecen huevecillos, ¿no? Pero huevos de un nido de pájaro, bueno, es una forma normal de contraerse la colonia una vez que envejece. Y lo van a encontrar si dejan envejecer su colonia, ¿no? Si son colonias jóvenes de 10 días, no ven este tipo de desarrollos que pueden encontrarse en el crecimiento de Piedrahía orte. Igual que en piedra blanca, el rasurar la zona es una forma rápida de curar el tratamiento, pero si no, pues igual los tratamientos tópicos
o el tratamiento con antimicóticos del tipo imidazol, que son los que están a la mano, que son generalmente el Medicas y el otro, no me acuerdo el miconazol, ¿cómo se llama? Pero el ketoconazol es Medicap, sí hay otro, a ver si ahorita me acuerdo, que son los que tienen imidazoles, ¿no? Bueno, entonces ahorita tenemos dos enfermedades que vimos, las piedras, piedra blanca y piedra negra, y hoy entramos a otra que empieza con un nombre que pues de repente como que nos descontrola un poco porque nos recuerda a los dermatofitos. Los dermatofitos, su manera trivial de nombrarlos son tiñas. Entonces el que describió esta patología inicialmente pensó que era una tiña. Ya después vio que no era una tiña y no era causada por un dermatofito. Esta tiña tuvo durante muchísimo tiempo el nombre del agente causal fue Phaenolomyces o Exophiala wernicki. Eso duró mucho tiempo, hasta hace aproximadamente 15 años que cambió, se reclasificó el nombre de la patología y ahora sabemos que el género es Horta. Y ustedes recordarán a Horta, que era el brasileño de las famosas pelucas. Bueno, la reclasificación precisamente para que hicieron de manera molecular, pues la hizo una investigadora brasileña que trabajando en la Universidad de Michigan reclasificó molecularmente al género y entonces le dieron el nombre de Horta wernicki, otra vez en honor a Horta, porque él obviamente había trabajado con la descripción de varias patologías superficiales. Entonces, aquí lo importante es que la patología es, en el caso de piedras, es la formación de nódulos. En el caso de tiña, de la tiña negra, es la formación de manchas hiperpigmentadas que están en la palma de la mano y de manera secundaria pueden estar en la planta del pie. Pero lo más común es la palma de la mano y la gente es Horta wernicki. Ha recibido muchos nombres: tiña negra palmar, tiña negra palmaris, que es el nombre en latín, queratomicosis nigricans, pitiriasis nigricans, haciendo honor a una patología que vamos a ver más adelante, microsporosis nigra, cladosporosis nigra, que son dos hongos negros que se pensaban que estaban involucrados, que luego se vio que no, feanelomicosis, porque es un hongo negro y los hongos negros están agrupados en este gran grupo de los feanelomicetos, y la feoifomicosis superficial, precisamente porque es una micosis causada por hongos negros, básicamente. En el caso de la etiología, como mencionábamos, bueno, Horta wernicki es el nombre ya actual, sustituye a los dos anteriores. Algunos agradecen que sustituya al de Phaenolomyces porque era un nombre muy grande y a veces complicado de recordar. Y básicamente es un hongo de dematiacio polimórfico que inicialmente crece como levadura y después se transforma en un filamentoso. Recordemos que el nombre trivial de los filamentosos es moho. Entonces se transforma de levadura a filamentoso. Quiere decir que es un hongo dimórfico. Nosotros acabamos de ver un hongo dimórfico, Trichosporum, ¿sí? Que puede ser un hongo dimórfico. Entonces, Horta wernicki es un hongo dimórfico. Para ir recordando diferencias, Horta wernicki tiene la capacidad de resistir alta temperatura. Cuando decimos alta temperatura estamos hablando de 40 grados, que no es una temperatura corporal, ¿no? Y la otra de resistir altas concentraciones de sal. Por eso son halotolerantes y halofílicos. Y cuando hablan de altas concentraciones de sal, están hablando de sal del 10 al 15%. O sea, una muy alta concentración de sal puede sobrevivir y puede seguir creciendo Horta wernicki, de tal manera que, bueno, se adapta fácilmente a regiones donde hay mucha salinidad.
se han registrado dentro de otros agentes etiológicos de la tiña negra, los cuales el grado de reporte es mínimo. Sin embargo, algunos aseguran que Cladosporum castellani y Foma ibérnica sí se llegan a presentar y generan la misma patología de la tiña negra. Pero bueno, básicamente nosotros nos quedamos con Horta wernicki como el agente principal de esta patología. Está distribuido pues en todo el mundo, en Sudamérica, Asia, Polinesia, África, y en el caso de México, de manera esporádica se ha encontrado en Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. Todas estas enfermedades tegumentales siempre requieren un traumatismo para hacer el camino de entrada a las esporas. Y en este caso, bueno, sí hay una relación de sexo en el cual el sexo femenino es más afectado 4-1 en comparación al masculino, y sobre todo es más frecuente en el caso de 18 años. Ahora, en este caso, ¿por qué el femenino es más frecuente? ¿Y por qué la palma de la mano es más frecuente que la palma del pie? Bueno, en este caso se considera la palma de la mano, y sobre todo en este caso la palma de la mano de la mujer, porque la mujer hace varias actividades con la palma de la mano. Entre unas de ellas es lavar. Obviamente estamos hablando de mujeres de área rural, ¿no? Que utilizan piedras para ahí tallar la ropa, y eso genera traumatismos en la palma de la mano. La otra es desgranar el maíz utilizando la mano, pero basándose mucho en la palma de la mano, lo cual va generando, bueno, pues entonces traumatismos que, teniendo contacto con este hongo, que es un hongo geofílico, porque vive en la tierra, pues pueden entonces desarrollar la infección. Horta wernicki crece en forma de esporas e hifas de color café. Ya sabemos que es un fuliginoso, y crece nada más en la capa de la córnea. En las diferentes, recuerden que esto es un epitelio estratificado, o sea, tiene varios niveles de capas de queratina, y bueno, ahí crece Horta wernicki. Aquí lo importante es que el color oscuro que genera la lesión es por el color del hongo. Ya vamos a ver más adelante que hay patologías donde el hongo es hialino, pero la lesión es negra. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque el hongo estimula la acumulación de melanina del paciente. Entonces, por eso se ve negra, no porque el hongo sea negro. En el caso de la tiña negra, el color es oscuro porque el hongo le da esa coloración. Y básicamente es muy raro ver diseminación de Horta wernicki a capas inferiores. Normalmente, como mencionaba, va a estar en la palma de la mano. Eso es muy normal, es una lesión asimétrica. Y en segundo localización, bueno, está la planta de los pies, donde en un 10-20% se pueden localizar. Se generan manchas hiperpigmentadas de color café oscuro o negro. Generalmente estas son irregulares, lo cual lo diferencia de las tiñas, que generalmente las tiñas, sus lesiones suelen ser circulares, por el crecimiento radial de la colonia, y son lesiones muy crónicas, pero que no generan síntomas. Y aquí tenemos la clásica lesión de tiña negra. Esta es la lesión, esta coloración la da el hongo, esta coloración la da el hongo, y aquí vemos precisamente la forma de crecimiento amorfo. ¿Y cómo se ve que hay una mancha ahí debajo de la piel creciendo? Bueno, es en las capas internas del epitelio, donde empieza a desarrollar. Es un hongo queratinofílico, le gusta comer proteína, y en este caso le gusta la queratina, y por eso es que desarrolla muy bien en la palma de la mano. Aquí tenemos la misma, pero bueno,
Esta es una imagen y aquí ya es con un acercamiento y vemos precisamente la forma amorfa que tiene la lesión y que la diferencia de en el caso de las tiñas, ¿no? Ahora, las tiñas, ya vamos a ver, son causadas generalmente por hongos hialinos o en algunos casos carotenoides, pero nunca un hongo negro, nunca un fuliginoso. Y aquí vemos, bueno, varias presentaciones con diferentes tonalidades de piel y que finalmente, bueno, pues nos hacen ver estas manchas amorfas que se llegan a generar en la palma de la mano por el crecimiento de Horta Wernicke. Y aquí vemos, bueno, lesiones más del tipo que le llaman difusas, donde tenemos varias zonas de crecimiento y que finalmente lo único que implica es varias zonas de parasitación del hongo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a raspar, vamos a hacer el KOH y vamos a formar las estructuras pigmentadas para poder observar entonces, si tenemos suerte, la presencia de blastoconidios y en el caso de este caso, el Horta Wernicke desarrolla clamidoconidias. Y hay que tener en cuenta precisamente estas características diferenciales entre los hongos y entre sus esporas de reproducción, ¿sí? Porque en este caso, bueno, vamos a tener blastoconidias, pero aquí se agrega la clamidoconidia, que es una estructura de doble pared esférica, que se puede generar tanto en este caso como Horta Wernicke, la podemos tener también en algunos dermatofitos y la tenemos mucho en el género Cándida. Los cultivos van a utilizar Saburo. Aquí no hay problema, no es sensible a la ciclohexamida. Pueden crecer con micocel y esto durará varias semanas de crecimiento. Es un hongo de crecimiento muy lento a 28, 25, 28 grados. Por el tipo de lesiones, algunos médicos recomiendan hacer una biopsia. Y esto es hacer una histopatología. Entonces aquí sale la primera enfermedad que se requiere en algunos casos o se manda a hacer histopatología, que es tomar una muestra para ver si lo que se está viendo ahí no es una lesión cancerígena, no es un melanoma. Y entonces en este caso, bueno, la tinción que se puede mandar a hacer es la clásica, la hematoxilina y eosina, o si se tiene el recurso, porque ahí hay que tener un laboratorio que haga la tinción específica, es la de gomonimetamina plata. Y recuerden que la de gomonimetamina plata es la tinción histológica específica para hongos. Nada más que la gomonimetamina plata permite ver al hongo, pero no permite ver la reacción inmune. En cambio, la tinción de HE permite ver la reacción inmune del organismo ante la presencia del hongo. Y aquí tenemos una imagen de Horta Wernicke cuando está en forma levaduriforme. Vean el color negro total de la colonia. Esto está en forma levadura, pero aquí se empieza a ver el crecimiento, una película que empieza a crecer sobre la colonia. En algún momento se pensó que esto era una contaminación, pero al hacer ya la caracterización se descubrió que era el hongo que se transformaba sobre el mismo medio donde había crecido de manera levaduriforme. Y aquí tenemos el ejemplo de el hongo crecido de manera masiva en su forma levaduriforme, pero en las orillas empezamos a ver el crecimiento de la forma filamentosa o llamada en la forma de moho. Si ya vemos la colonia después de una semana de crecida, ya vemos cómo está, o sobre ella ya hay una película. Ya hay lo que llamamos, ya ahora sí que ya se enmueció, ya hay un moho. Pues este moho es la forma filamentosa de Horta Wernicke. Y es una característica muy importante para la diferenciación en el caso del cultivo
micológico. Y otra es la forma levaduriforme de sus levaduras, que algunos dicen que parecen, si ustedes los ubican, que se llaman, que parecen guajes. El guaje es una herramienta que se utiliza para la extracción del aguamiel y después la generación del pulque. Y ese guaje lo que tiene es que tiene un fondo redondo y después tiene otra, en la parte superior tiene otra forma redondeada, pero que tiene que ser más alargada. Es una especie de 8, donde el 0 de arriba va alargado, ¿no? Entonces aquí tenemos el 0 de abajo y el otro que va alargado. Este es el tabique de división. Esta sería su blastoconidia. Esta sería su blastoconidia. Este es el que asemeja más a esta forma que llamamos de guaje. Pero aquí lo que estamos viendo es que este mismo se empieza a alargar, ¿no? Y aquí vemos el alargamiento y aquí vemos un total alargamiento porque esta se va a transformar en un filamento. Y por eso aquí dice la imagen que estamos viendo una fase levadura, mo. Este va a ser el filamento que va a generar al hongo micelial. Y aquí ya tenemos una combinación. Aquí estamos viendo ya una tinción de azul de algodón, donde vemos dos coloraciones, ¿no? Unas estructuras negras con sus segmentaciones muy bien marcadas, como acá que está ya formando un filamento. Y aquí tenemos varias levaduras con su blastoconidia. Aquí hay varias, pero hay unas negras, pero aquí al fondo veo varias azules. Y esto es lo que luego nos confunde. A veces pensamos que esto es una contaminación y no, sino que el hongo tiene su tiempo para ir generando o almacenando pigmento. Y entonces lo que están viendo en azul son las estructuras jóvenes de crecimiento del hongo. Por eso es que puede ser muy factible que veamos estructuras que clásicamente se representan como estructuras de hongos hialinos, que son las que captan y se ven azules principalmente con el azul de algodón, o que veamos estructuras ya fuliginosas, bien desarrolladas, cuya segmentación está bien marcada, ¿no? Y esta es una muestra que podamos tener conforme vamos revisando el desarrollo del cultivo que vamos teniendo en el laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues se utilizan normalmente pomadas antifúngicas, pero se requiere el uso de queratolíticos. Sustancias que disuelvan un poco la queratina y que permitan la entrada de el antifúngico. Normalmente esas sustancias queratinofílicas suelen ser urea. ¿Sí? La urea es un queratinofílico o queratolítico y permite la absorción del antimicótico y esto facilita el tratamiento en estas zonas de crecimiento. Hay agentes antisépticos que se han utilizado. Si vean, aquí ya agregamos el ungüento de Whitfield como uno de los ungüentos que utiliza un colorante como antiséptico. Y podemos tener pues ya el grupo de imidazoles con sus diferentes variantes. Por ejemplo, aquí tenemos clotrimazol, ketoconazol, que sobre todo ahora en la actualidad ya nada más hay pomadas de clotrimazol. Y aquí podríamos agregar pues una alilamina como la terbinafina, que ya hay pomadas de terbinafina y que pueden utilizarse como tratamientos tópicos para, en el caso de lo que sería la tiña negra, que ya, o mal llamada la tiña negra, ¿no? Que es la piedra negra. Recording stopped. Muy bien, entonces acabamos esta primera parte. Vamos a empezar las siguientes enfermedades, a ver hasta dónde llegamos. Déjenme volver a compartir. Bueno, vamos a ver dermatofitos. Voy a volver a grabar, tuve la grabación.
Recording in Entonces, progress. otro que está involucrado en las exclusivamente del tegumento, aun cuando hay algunas excepciones que dicen que puede haber ciertos casos de infecciones subcutáneas, son los dermatofitos, ¿sí? Que viene, bueno, son hongos que afectan la dermis, bueno, o más bien sería la epidermis, porque la dermis es la zona vascular de la piel. Y en este caso, bueno, son infecciones que podemos tenerla en cualquiera de los anexos de la piel, que son uñas, pelos, en la piel misma y como les mencionaba, bueno, cuernos y pezuñas, ¿no? Van a parasitar igual que Horta Wernicke la queratina y en algunos casos muy excepcionales los vamos a encontrar en tejidos profundos. Se han tenido varios sinónimos con respecto a la dermatofitosis, que es tiña, es el más común. Tinea es la forma latín de decir tiñas. Epidermofisias, epidermofitosis, por uno de los agentes causales que es epidermofitón, y dermatofisias, ¿no? Que son alteraciones de la piel causadas por hongos. En general hay 3 géneros y aquí dice, hay un nombre que dice anamorfos, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué son los anamorfos? El anamorfo es el nombre de la forma asexual del hongo. Las formas sexuales se le dice teleomorfas, ¿sí? Entonces recuerden que un hongo tiene un nombre en su modo anamorfo y tiene un nombre en su modo teleomorfo. Entonces, y la otra, las formas infectantes son las anamorfas, ¿sí? Las teleomórficas son las que están en el medio ambiente. Y bueno, aquí simplemente para recalcar, anamorfo se refiere en este caso a los 3 géneros involucrados en la dermatofitosis, que es tricofitón, microsporum y epidermofitón. Y dentro de esto, en nuestro ambiente, las más frecuentes son Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsuras, Mentagrofites, Microsporum canis y en el último caso Epidermophyton flocosum. Dentro de esto, bueno, ya se sabe que algunas especies de Trichophyton y Microsporum sí se conoce la forma teleomórfica, en algunas no se conoce la forma, pero se ha ubicado dentro del género Arthroderma. Arthroderma es la forma sexual en donde se ubican ciertos hongos como son los tricofitones y el microsporum. Y pues para ponerle variedad, aquí está esta tabla que publicó el doctor Bonifaz, que básicamente es el género, la especie, bueno, cuándo fue descubierta, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, Epidermophyton flocosum, que es el más famoso de los epidermofitones, en 1930. Langeron y Milošević son los que descubren o describen flocosum. Muchos de estos, cuando tienen ya la descripción del año, lo más seguro es que ya están conservados en lo que es el cultivo de la colección americana, el ATCC. Y ustedes entonces, si requieren alguna de estas especies, pues la piden por el autor el año y obviamente pues les dan teóricamente conservan la cepa original, ¿no? Y les dan una clona de la cepa original. Y a partir de ahí, bueno, pues verán Microsporum y todas las especies que hay, que se han ido encontrando, que es gran importancia. Las que tienen asteriscos son las que son relevantes de forma clínica por generar patologías en el humano sobre todo, pero muchas de esas tienen importancia en animales, que es Microsporum canis, Microsporum gibsium, que esta gibsium, por ejemplo, viene del cerdo. Microsporum canis, curiosamente se le puso así porque afecta más al perro, pero viene de la tierra. Microsporum nanum, que viene del cerdo, y así hay una gran cantidad de Microsporum, ¿no? Realmente ya hay muchas especies, por ejemplo, hay Microsporum en pollos, en ratas, en hámsters, o sea, todos los animales de compañía seguramente tienen algún tipo de Microsporum, básicamente. Y en el caso de los tricofitones, bueno, el más importante es Concentricum, y nos vamos hasta acá abajo con Mentagrofites rubrum, Shoileini, que son el otro es Tonsuras,
verrucosum y violacum, entre otros, ¿no? Pero aquí la versatilidad en cuanto a tipos de especies, como verán, es muy amplia. Y bueno, se le agradece a la naturaleza que las especies patógenas sean pocas, ¿no? Porque en muchos de estos casos se complica la diferenciación de especie, aun cuando no se complica lo que sería la diferenciación de género, porque hay características muy importantes que diferencian a cada uno de los géneros. Uno de ellos es la formación de macroconidias y relacionado con la formación de microconidias. Por ejemplo, Epidermophyton no forma microconidias y sus macroconidias tienen forma de raqueta. En el caso de Microsporum forma muchas macroconidias y muy poquitas microconidias. Y en general sus macroconidias son fusiformes. Y en el caso de Trichophyton forma pocas macroconidias y forma muchísimas microconidias. Y esas muchísimas microconidias en el caso de Trichophyton se les conoce como aleurioconidias. Y en este caso las macro de Trichophyton tienen la característica de ser alargadas y segmentadas, aparentando una hifa. Por eso luego se confunden en el diagnóstico y no ubicamos a las macroconidias de Trichophytones. Entonces, ¿en dónde están? En todos lados. En todos lados hay dermatofitos. La forma de representar el origen clínico del dermatofito es el lugar físico donde se desarrolla. Entonces, si es en la uña, es tiña de la uña, aunque la tiña de la uña también recibe el nombre en general de onicomicosis. Pero la onicomicosis puede ser causada por dermatofitos, puede ser causada por cándida, puede ser causada por aspergillus. También tengo la tiña de los pies, que esta se le llama en latín es la tiña pedis, la tiña del cuerpo, que es la tiña corporis, y así hay varias denominaciones. Antes la denominación se hacía con el nombre en latín, y por ejemplo la tiña de la cabeza pues es tinea capitis, ¿no? En la tiña de la barba es tinea barbe, la tiña de la mano, tinea manum, ¿sí? La tiña de la uña es tinea unguium. ¿Cuál otra tiña tiene? La tiña de la ingle, tinea inguinalis. Y así, pero bueno, ahora ya se ha castellanizado, ¿no? Y ya se ubica más la zona del cuerpo donde se desarrolla la tiña y muchas veces va relacionado con el tipo de género de dermatofito que la causa. No hay un predominio de sexo, aunque algunos dicen que hay una cierta facilidad en cuanto hay un cambio hormonal del adolescente al adulto, donde ese cambio hormonal afecta la cantidad de lípidos de la superficie y eso le favorece la permanencia de ciertos microorganismos. Uno de ellos muy importantes es la malacesia, ¿no? Pero el otro secundario que dicen que puede tener alguna relación son los dermatofitos. Se puede encontrar en cualquier edad, no hay restricciones de edad. El número de veces que se puede presentar es indefinida. Se considera, algunos dicen que alguna vez en la vida del humano tendrá una dermatofitosis y tendrá una candidosis. O sea, como que es un mal que necesariamente en algún momento nos va a caer. Hay unas excepciones con una isla, la isla Tokelau, donde solamente en esa isla se presenta una patología que es la tiña corporis causada por Epidermophyton flocosum. Y es una como excepción porque es la única patología asociada a dermatofitos que se presenta en los individuos de esa isla. No tienen otro dermatofito, ¿no? Por eso se le pone como una cosa extraordinaria. Y luego la otra es que dependiendo de la actividad que realice la persona es la facilidad de que adquiera la infección. Y mucho de eso tiene que ver con que trabaje con tierra, con agua, o con, sobre todo con áreas donde encuentren detritus vegetales, o que trabaje con animales, porque lo que tenemos en cuenta es que hay diferentes vías de contraer la infección, que una es
de humano a humano, de animal a humano y del medio ambiente al humano. Y se puede ir de regreso, ¿no? Del humano al medio ambiente, del humano al animal y del humano al otro humano. Entonces, de ahí se clasifican estos en antropofílicos, zoofílicos y geofílicos, ¿no? Antropofílicos, esto es el clásico de la contaminación y adquisición de la enfermedad. Sobre todo se da, por ejemplo, cuando se comparte, cuando se va a baños públicos, regaderas públicas, albercas públicas. Ahí es muy fácil contraer dermatofitosis. Zoofílicos es con el trato con animales, que muchos de estos animales se vuelven simplemente vectores, gatos, perros, no necesariamente les va a dar la enfermedad, pero sí pueden llevar en su pelo las esporas. La otra del medio ambiente no solamente es la tierra, que son los geofílicos, sino también es esa tierra depositada cuando la gente tiene alfombras en su casa o cuando la gente tiene peluches en su casa. Los animales pueden llevar las esporas y dejarlas en los peluches. Los animales pueden llevar las esporas y dejarlas en el tapete, en la alfombra, y ahí permanecer y a partir de ahí contaminarse, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, esto de el contacto directo con la gente o las lesiones de personas o animales infectados puede, por lo tanto, influir en el contagio de la patología. Y aquí tenemos esta división de antropofílico, zoofílico, geofílico, tanto en esta distribución cosmopolita donde lo encontramos en todos lados, básicamente, y la otra es la distribución geográfica limitada. Y en este caso, bueno, tenemos que los antropofílicos son Epidermophyton, Microsporum naudumini, y aquí tenemos los importantes para nosotros, ¿no? Metagrofitis, Rubron, Tonsoros, estos los adquieren en los baños públicos. Los zoofílicos, Canis, se adquiere sobre todo de perros y gatos, y el equinum de caballos, el gallinae de aves, el tricofitón equino, metagrofites se pueden adquirir también de diversos animales, caballos, cerdos, verrucosones de cerdos, microsones nanones de cerdos, y los geofílicos, bueno, son coquei, que viene de cerdos, Gibson también, y fulvum, que viene básicamente también del medio ambiente, pero bueno, aquí hay un ciclo, ¿no? Está en la tierra, se va al cerdo y del cerdo también se puede pasar al humano y regresarse a la tierra, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, hay una gran cantidad de microsporum que se van ubicando en cuanto a los sitios, como por ejemplo aquí tenemos que si puede estar en la Polinesia, en México, en Centroamérica, Sudamérica o en África. Y a partir de ahí, pues dependiendo de dónde estemos trabajando, tendremos que tener en cuenta cuál posible dermatofito podemos tener. Por eso ahí es muy importante que tengamos a la mano, y lo pueden encontrar en la red, un manuales de identificaciones de dermatofitos. Se van a basar la identificación en su crecimiento de cultivo y en las formas microscópicas que desarrollan sus estructuras de reproducción. Y entonces ahí vienen todas las diferentes formas de macroconidias y microconidias, y pues lo usamos como una referencia para identificar si tenemos duda de cuál posible, sobre todo la duda es cuál especie es, no tanto cuál género es. En el género generalmente no hay duda. Donde habría duda sería en la especie. Y en estas formas, bueno, las tiñas que ya habíamos mencionado, que es la tiña de la cabeza, de la barba, del cuerpo, de la ingle, del pie, de la mano, de la uña. Y hay una característica muy interesante en la tiña de la cabeza que escribió este alumno de González Ochoa que se apellidaba Celso, que es el querión de Celso. El querión de Celso es una combinación entre la infección por Microsporum canis y el desarrollo de una respuesta inflamatoria severa. Esto obviamente en la presentación de la tiña de la cabeza. Y este desarrollo se le llamó querión de Celso. Y las específicas es la de Tokelau y Faust, que es la de la isla de Tokelau, que hablaba de solamente causada por Epidermophyton. Y se ha visto que en algunos casos de inmunosupresión severa puede haber una diseminación generando granulomas o generando crecimiento en todo el organismo.
al cual se le ha denominado enfermedad de Jadida. Y aquí tenemos, bueno, la frecuencia y relación de los dermatofitos con la ubicación. Y tenemos, por ejemplo, canis, para no revisar todos, bueno, canis, que está en la capitis, es la más común, y en la corporis. Y tengo aquí de los comunes rubrum, que está en la corporis, pero la tenemos en el área crural, en la mano y en el pie, y la ungulum, que significa en la uña. Esta es una patología que va muy relacionada con el pie de atleta, ¿sí? Esta patología, no la cruris, es la crural, básicamente entre la ingle, sino la de manum o la del pie y la uña que podemos encontrar. Tonsuras también la tenemos en el cuerpo y en la cabeza, básicamente, y concentricum, que la tenemos en la parte, la tiña imbricata, que es la tiña que se desarrolla básicamente en los costados alrededor de la ingle. Y bueno, dentro de esto pues vamos viendo diferentes variedades, y una que tenemos es la mentagrofites, que llegamos a encontrar, y esta variedad que se llama interdigitale, que es un tricofitón que crece en el intertrigo, entre los dedos de los pies. Esta descamación que luego tenemos o podemos tener entre los dedos de los pies, y que algunos dicen que es resequedad, bueno, habría que ver si la descamación no es un tricofitón, ¿no? Todo depende del grado y el avance de daño que pueda tener, pero algunas descamaciones entre los dedos de los pies pueden ser tricofitones. Y aquí tenemos, este es un clásico tiña de la cabeza, las áreas circulares que se van uniendo una con otra. Aquí vemos el comportamiento clásico de descamación y alopecia, ¿sí? O sea, es pérdida de pelo. Y ya cuando se van uniendo las diferentes zonas, se transforma en una área amorfa, que no es la característica clásica de crecimiento del hongo, ¿no? Generalmente crea formas de lesiones radiales. Y aquí lo importante es que nosotros descamemos la orilla de la lesión y depilemos el pelo que queda en la orilla de la lesión, porque es la zona más joven de crecimiento del hongo. La zona central es la más vieja del hongo, la zona de la periferia es la más joven. Y entre más joven la toma de muestra, más factibilidad de recuperar al agente causal. Y esta es la combinación de Mycosporum canis y el querión de Celso. Aquí vemos la descamación, pero vemos aquí el proceso inflamatorio. Se considera que esto se relaciona mucho con un efecto que puede causar la dermatofitosis, que es prurito. Generalmente el prurito lo llegamos a tener en la cabeza, en las lesiones que se presentan en ingle, ¿sí? Básicamente, o en algunas regiones del cuerpo. Y en este caso, bueno, lo que están viendo aquí es una perforación que se hizo el paciente por rascarse con las uñas, lo cual, si en algo puede perder el control el humano, es en el proceso de rascarse ante una comezón. Y se puede lesionar la piel de manera drástica, incluso hasta sangrarla. Este fue el caso, ¿no? Y la reacción inmune del paciente fue generar un proceso fuerte e inflamatorio. De tal manera que aquí vemos este abultamiento de la parte lateral de la cabeza, donde a este proceso inflamatorio se le llamó querión de Celso. Aquí en la tiña del cuerpo, bueno, que está toda crecida en el tronco y en los brazos, no ayuda mucho la foto, pero algunos dicen que parecería como cuando dicen que se puso la piel de gallina, que los folículos se llaman hirsutos, o sea, se paran, ¿no? Como cuando tienen mucho frío y se levantan los folículos pilosos de tal manera que sienten un poco rasposa la piel. Bueno, así se siente en la tiña del cuerpo. Aquí tenemos otra imagen de una tiña del cuerpo, pero muy bien centralizada, ¿no? Algunas de las tiñas pueden generar lesiones que se llaman verrucosas. ¿Eso qué significa? Que parecen que tienen verrugas. Y esta es la forma circular verrucosa de una dermatofitosis, que ya luego veremos se puede confundir con otras patologías micóticas.
Y aquí tenemos una gran lesión circular de la tiña del cuerpo, donde estamos viendo precisamente el crecimiento avanzado del hongo y vemos muy bien los límites de crecimiento de la zona de lesión. Aquí tenemos otra lesión donde se han juntado varias. Esto normalmente se unen las lesiones porque el mismo paciente se daña y se lastima y se provoca la invasión del microorganismo al estarse rascando. Tanto ahí en la parte glútea como en la parte inguinal, que es muy clásico que se dé esto, sobre todo en los hombres, que finalmente por la humedad relativa alta que se guarda en la zona escrotal, se genera una gran cantidad de comezón y el mismo paciente se extiende la lesión de tal manera que llega un momento que ya no, o sea, ya no aguanta ni siquiera traer ropa, ¿no? Y tenemos una de las más famosas de nuestra cultura, que es la famosa tiña del pie, que es la que denominamos el pie de atleta, ¿no? Que es una hiperkeratosis de la planta del pie, que en general no tiene ninguna complicación que no ser un pie engrosado, ¿no? En algunas mujeres habría que diferenciar la hiperkeratosis generada por el uso de zapato abierto, ya que el zapato abierto genera una fricción constante de la planta del pie contra la suela contra más bien la parte, no es la suela, sino la base del zapato, y esta fricción provoca una hiperkeratosis. Bueno, pero también está la hiperkeratosis causada por la infección del hongo, entonces habría que ver cuál es la hiperkeratosis, si es hiperkeratosis por fricción o es una hiperkeratosis micótica. Hasta ahí no hay mucho problema. El problema es cuando empiezan a haber estas aberturas, estos rompimientos de la queratina, que suele ser cuando esta hiperkeratosis aparte se tiene con ciertos grados de humedad. Se ha visto que muchas veces lo que va aumentando la cantidad de desarrollo de la hiperkeratosis causada por hongos es que el paciente se baña normalmente y lo último que se seca bien son los pies, ¿no? Entonces inmediatamente se pone un calcetín e inmediatamente lo mete en un zapato cerrado y muchas veces los que aumentan la proporción de crecimiento de hiperkeratosis es que el zapato cerrado sea plástico, ¿no? O sea, tenis plásticos cerrados generan una cantidad de calor interna que se vuelve en un medio de cultivo, una estufa de crecimiento para el hongo y bueno, va creciendo, ¿no? De tal manera que va creciendo y de repente, ¡pum!, se rompe en algunos, se fisura. ¿Cuál es el problema de la fisura? Que aquí entra otro amigo que está en la superficie de la piel. Entran los estafilococos. Y cuando entran los estafilococos, entonces ahora sí se acuerdan que tienen pie de atleta. Porque los estafilococos empiezan a destruir todo el tejido parasitado y a descamar de manera completa toda la hiperkeratosis, dejando la piel viva. Y bueno, pues nos quedan estos pies altamente lesionados. Digo, afortunadamente la gente no llega a estos niveles, ¿no? Pero podría avanzar en ciertos grados y son cuando resulta más difícil tratar esos pies, ¿no? Porque al final de cuentas lo mejor es tenerlos descubiertos, cosa que el paciente muchas veces no hace. Tenemos la otra, la onicomicosis, que es el daño causado en la uña. Y estos daños causados en la uña, por ejemplo, aquí vemos una coloración negruzca de la uña. Esta coloración negruzca, recordando, no hay dermatofitos negros, ¿no? Entonces lo que está ocasionando aquí es una acumulación de melanina. Algunos hongos, algunos dermatofitos, algunas levaduras provocan el asentamiento de la melanina propia del paciente, la cual se va depositando en este tejido y bueno, pues le va dando estas coloraciones. Pueden ser coloraciones negruzcas o pueden ser coloraciones blanquecinas, ¿no? Y puede cambiar también la consistencia de la uña. Pueden ser uñas pulverulentas
o uñas hiperqueratinizadas, o sea, uñas que son muy duras de romper y que se requieren incluso utilizar algunas piezas mecánicas para poder tomar la muestra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tomamos muestra con el KOH de la zona afectada. Puede ser KOH 15, 20%, no hay ningún problema. Acuérdense nada más que entre más queratina, más KOH. Y vamos a tratar de ver estructuras semejantes a filamentos de hongo, que es lo que normalmente se ve en el KOH. Y recuerden que el KOH es una prueba presuntiva, no es confirmativa. Si ustedes ven en un filamento y ustedes dicen que es un hongo, tienen que demostrar en el cultivo que es un hongo. Entonces aquí es muy importante la siembra por punto que se hace para los dermatofitos. Si recuerdan, hay las dos siembras, la bacteriológica que es por dilución y la micológica que es por punto y que se hace con asa en L. Esta siembra por punto es entre más número de puntos, aumenta la probabilidad de recuperar la colonia o más bien al agente infectante. Entonces, depende del tamaño de la caja. Normalmente se utilizan placas Petri de 45 milímetros, ¿no? O sea, las grandes que decimos nosotros en el laboratorio. Aunque decimos las grandes, pero hay más grandes, ¿no? Pero bueno, las grandes comunes de diagnóstico. Y esas grandes de comunes de diagnóstico nosotros podemos ponerle hasta 12 puntos, o sea, 12 depósitos de muestra. Pero algo muy importante, tengo que estar observando cada 24 horas esa caja para que no me vaya a ganar un hongo contaminante. Y el hongo contaminante crezca sobre la caja y me impida la recuperación del agente causal. Y en ese caso, bueno, cuando yo observo la muestra en el microscopio, ahí puedo decir si es un KOH positivo o si es un KOH negativo. Sea positivo o sea negativo, se tiene que ir a siembra. O sea, ahí no hay de que sí o no. Pero bueno, cuando es positivo dices, ay, hay más probabilidad de pensar que sí es un dermatofito. Y cuando hay negativo dices, bueno, a ver si aparece el dermatofito, ¿no? Por eso, entre más número de puntos, mayor probabilidad de recuperación. Cuando se llegan a observar las muestras de KOH, generalmente lo que observamos son nada más filamentos. No es muy común que el dermatofito esté esporulando en la muestra que estoy tomando. Pero algunos dicen que, bueno, puedo ver artrosporas, o sea, artroconidias, lo cual no es muy común, pero algunos dicen que se pueden ver. Bueno, pues se los dejo ahí a la duda que los puedan encontrar. Pero lo más importante es que recuerden que estos hongos hay que llevarlos, primero recuperarlos y después llevarlos a esporular. Entonces, normalmente primero siembras el hongo en técnica de punto, después recuperas al hongo, lo pones en crecimiento ya solo y a partir de ese crecimiento lo llevas a la producción de conidias de reconocimiento. Y en este caso, bueno, pues entonces lo puedes llevar a un microcultivo, que es el más clásico, o lo puedes llevar a medios como Borelli o como la Emly, que son medios que favorecen la esporulación. Y esto obviamente va a permitir la identificación. También se pueden recuperar muestras de pelo y observarse el pelo tal cual en el del KOH y ver dónde está el crecimiento. En general pueden estar dentro del pelo, se llama endotrix, puede estar fuera del pelo, se llama ectotrix, o puede estar en ambas partes, tanto ecto como endo. Aquí lo importante es que generalmente, por ejemplo, Microsporum crece siempre fuera del pelo y los tricofitones crecen fuera, pero también se meten a la médula del pelo. Y así podemos hacer cierta, por ejemplo, epidermofitón no le gusta parasitar pelo. Entonces, así podemos hacer la diferenciación entre microsporum o pensar que podría ser un microsporum o pensar que podría ser un tricosporum. O también pensar en la tabla que les puse, que hizo el doctor Bonifaz, donde habla de la localización común dentro del individuo de los diferentes géneros, especies de dermatofitos. Y aquí tenemos precisamente los que producen el ectoendotrix, dentro de estos que no son así como los más, el único que
puede ser aparentemente más común, sería el Microsporum canis, que generalmente tiene un ectotrix clásico, o sea que está por fuera, ¿no? Que son el auduín y el canis. Dentro del canis hay una variedad que se descubrió, que es, hay canis y canis variedad distortum. El variedad distortum lo que hace es que hace unas hifas como dobladas, como chuecas. Por eso le llamó distortum, ¿no? Y ahí podemos tener otros también importantes que sería, bueno, en este caso el gypsum, el nanum, que se pueden presentar. Y dentro de eso, bueno, los que tenemos como endotrix, pues generalmente son los tricofitones. Entonces, si queremos así como resumir la localización de fuera y dentro, pues los ectotrix son los microsporum y los endotrix son los tricofitones. Esa es la cosa que vamos a encontrar tradicionalmente. Y aquí tenemos, por ejemplo, un endotrix. Vean todas las esporas. Este es un KOH, pero que fue teñido con colorante de Giemsa. Y aquí se ven todas las coloraciones y presencia de las esporas dentro del pelo. Y si queremos un ejemplo de ectotrix, pues recordemos las piedras, ¿no? ¿En qué los vamos a cultivar? Bueno, pues en saburó, y podemos utilizar cicloheximida. Estos hongos que pueden venir de la tierra, bueno, pues es muy importante que detengamos el crecimiento de los hongos contaminantes, y entonces podemos utilizar sin ningún problema la cicloheximida. Las colonias se van a desarrollar dependiendo del hongo entre 10 a 15 días. Las pueden crecer normalmente a temperatura de 25 grados. Hay quien dice a temperatura ambiente, siempre y cuando la temperatura ambiente sea 20 grados y sea constante, porque hay laboratorios que tienen 35 grados en el día y en la noche bajan a -4 grados, ¿no? Entonces, esos no. Tienen que ser temperaturas constantes de 20, 25 grados día y noche. Por eso es que se utilizan los termómetros del laboratorio para ir midiendo la fluctuación de temperatura en su lugar de trabajo. Y dependiendo de cada colonia, pues bueno, hay que ver las características. Si la colonia crece y parece polvo, parece algodón, genera vellosidad, es de tipo característica como de lana, como de terciopelo, son planas, se levantan, que se llaman acuminadas, se pliegan entre sus crecimientos, se llama plegadas. O sea, hay una variabilidad dependiendo de la colonia, pero bueno, muchas veces lo que nos guiamos no es tanto en qué formas adquieren, sino más bien cuál es el color que tiene su micelio vegetativo. Y ahí es donde encontramos precisamente este comportamiento clásico de los Microsporum, por ejemplo, canis, que es carotenoide, pero siempre genera un amarillo, un color amarillo claro. En cambio, tricofitón es carotenoide, pero entre más crece, más rojo intenso se vuelve su micelio vegetativo. Y eso nos ayuda entonces a una diferenciación oportuna del tipo de dermatofito que estamos creciendo, ¿no? Y bueno, a partir de eso, pues bueno, tenemos que ir viendo los crecimientos, y entonces en eso, pues vamos observando algunas imágenes que tenemos del crecimiento de tricofitón, en este caso rubrum, donde hablábamos de que tricofitón rubrum principalmente tiene microconidias, y entonces aquí tenemos una gran cantidad de microconidias, ¿no? Y esta gran cantidad de microconidias se le llama microaleureoconidias o aleurias, que es otro nombre para describir el término. Y aquí está el crecimiento del pigmento del micelio vegetativo. Este es un hongo que está en crecimiento y el hongo que ya desarrolló el pigmento. El pigmento rojo es muy común y característico de los tricofitones. Y este es un crecimiento clásico, una gran cantidad de hifas y gran cantidad de puntitos que representan a las aleurias. Aquí tengo una Tricofitón tonsurans, y lo que tenemos que nosotros ir viendo es el acomodo de las aleurias. Y esto, para eso les decía que era muy importante tener el manual de identificación de dermatofitos, de tal manera que esto me va a permitir o me va a facilitar la identificación, ¿no? Aquí crecen como si fueran arbolitos
alrededor o tomando en base la hifa principal. Y aquí lo que tenemos es una clamidoconidia. Una serie de clamidoconidias que se van desarrollando alrededor. Hubo una investigación donde dice que, bueno, si son redondas, son clamidoconidias, y si son en forma de pera, se llaman vesículas, que es algo que todavía no se ha investigado tanto, porque, bueno, se ha encontrado que hay algunas especies de hongo que forman vesículas que dentro tienen proteasas. Y entonces algunos han dicho que se confunden un poco con las clamidoconidias, pero bueno, la manera de no confundirlas es que la vesícula es de una sola pared y la clamidoconidia es de doble pared. Y la manera de saber que es doble pared es que ustedes se enfocan a la clamidoconidia y después mueven el micrómetro ligeramente para desenfocar y enfocar. Y al desenfocar y enfocar se perciben las dos paredes de la clamidoconidia. Y en la vesícula nada más se ve una. Aquí tenemos el Trichophyton mentagrofites. Si vean aquí el crecimiento de la colonia es granular. Y aquí los mentagrofites tienen una característica, desarrollan esta forma característica que se llama forma en espiral de la hifa. Solamente los mentagrofites hacen esta forma en espiral, algunos le han llamado cola de cerdo, pero bueno, no necesariamente se parece tanto a la cola de cerdo, pero bueno, es una forma en espiral que puede ser característica de la diferenciación. Y bueno, aquí podemos utilizar esta imagen, esta que estoy aquí señalando, es una macroconidia. No son las macroconidias clásicas que llego a utilizar, ¿no? Y ya hubo aquí, por ejemplo, un enriquecimiento y todas estas son macroconidias. Cuando yo las veo pegado aquí, pues parece que es la misma hifa que está creciendo con sus segmentos. Y aquí vemos una imagen pues ya muy específica tomada señalando una gran cantidad de macroconidias. Suelen ser macroconidias alargadas, septadas, y que no se parecen a las fusiformes de microsporum. Y aquí es la razón por la cual no se parecen. Vean, esto es un micelio vegetativo carotenoide, pero en el caso de microsporum es amarillo. En el caso de Trichophyton llega de naranja a rojo. Y aquí tenemos las macros que se están desarrollando como una parte de la generación importante de macros se llaman pluricelulares, porque cada uno de estos segmentos es una célula, es una estructura de reproducción. Y también se ha visto que, por ejemplo, el Microsporum canis hace esta estructura de aquí abajito, que se llaman hifas en forma de raqueta, se ensancha y vuelve a continuar a su diámetro normal. Solamente canis o algunos Microsporum hacen esta forma de raqueta, que a veces nos confunde con otras estructuras. Y aquí tenemos el Epidermophyton flocosum, que mencionábamos, no tiene microconidias. Su forma le dicen que es como de raqueta, algunos le han denominado cola de castor. Crecen de manera terminal, pueden crecer en parejas o pueden crecer más al final de la hifa. Aquí tenemos 4, acá tenemos 2, que crecen al final como si fueran la cola del castor. Y aquí lo importante, nada más para que lo tengan en cuenta, cuando ustedes si llegan a cultivar el Epidermophyton, a Epidermophyton no le gusta refrigeración, ¿sí? Siempre lo tienen que mantener a temperatura de por lo menos 10 grados, 15 grados. Si ustedes lo refrigeran, se muere. Los demás dermatofitos no. Si ustedes quieren conservar dermatofitos, ya que lo recuperaron, lo único que tienen que hacer es una buena suspensión, o sea, agarran con su asa una buena cantidad del hongo y la suspenden en solución, ¿cómo se llama? Destilada, desionizada. Destilada y desionizada. En esa solución, sus esporas viven, pues por lo menos pueden durar hasta 1 año o 2. Para que si las quieren conservar, pues entonces lo hagan de una manera muy sencilla.
¿Cómo se hace el tratamiento? Bueno, pues nada más se hace con, el clásico son las tinturas, de todo esto que vimos de antisépticos. Se pueden usar queratolíticos para que pueda penetrar los diferentes compuestos y bueno, toda una serie de antimicrobianos que se han utilizado, entre ellos glisofurbina, que ya se descontinuó, terbinafina, que es el que está de moda, aquí me faltaría clotrimazol, que también puede estar de manera tópica, fluconazol, que se usa mucho de sistémico, con las dosis de una tableta de 150 miligramos cada semana, durante 4 semanas, y pues ahí va variando mucho del tratamiento y de la localización. Por ejemplo, la que suelen ser más tardadas de resolver son cuando hay onicomicosis y cuando hay pie de atleta. Sobre todo porque muchas veces el paciente no es constante con el tratamiento. Y esto hace que el hongo no desaparezca, ¿no? Bueno. Recording Pues stopped. vamos a quedarnos aquí en dermatofitos. No sé si hay algún comentario o algo que quisieran decirme. Ya vamos a seguir la próxima clase con pitiriasis versicolor y lo que sería la que se llama la malacesiosis, que es una patología más generalizada causada por malacesia. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran comentar? Creo que no, profesor. Bueno, agradezco mucho. Si no hay más, pues entonces seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen día. Igualmente, profe, gracias. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Profesor. Mande. ¿Qué pasó?